Bueno, buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en esta jornada. Se siguen sumando, bueno, por el chat nos pasan sus saludos de diferentes provincias y diferentes ciudades también de la provincia de Buenos Aires. Gracias a todos. Córdoba, Corrientes, Entre Ríos. Bueno, muchas gracias, Bahía Blanca. Ahí está Connie. Bueno, gracias por acompañarnos. Ahí lo veo al senador Fiat que se suma. Hola, Mario, qué bueno que pudiste sumarte. Bueno, eh, les doy un buen día a todos. Agradezco la presencia de nuestros invitados, que luego los voy a presentar uno a uno por haberse sumado a esta jornada en donde como interbloque de Juntos por el Cambio presentamos nuestro proyecto de ley de acceso a la vivienda. Tengo el honor de estar hoy entre ustedes y con mis compañeros senadores, y especialmente con la senadora Silvia Elías de Pérez, que es miembro de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte del Senado de la Nación. Nosotras dos, Silvia y yo, hoy representamos a todos nuestros compañeros que hemos sido firmantes de este proyecto de ley de acceso a vivienda, que ha sido elaborado por Iván Kerr, que hoy lo va a presentar, y todo su equipo que lo acompañó en su gestión de la Secretaría de Vivienda en el gobierno de Mauricio Macri, y que ha sido también enriquecido por los equipos de nuestro interbloque, y quiero en esto agradecer especialmente la coordinación de esa actualización de ese proyecto a Dorina Bonetti y a todo el equipo de Iván que trabajaron para que hoy pudiésemos presentar este proyecto, que es un poco un resumen de la experiencia, ya lo va a contar Iván, de toda su experiencia profesional y todo su paso por la gestión y la mirada que tiene nuestro espacio político respecto a esta problemática. Antes de pasar a hacer unos breves comentarios, quiero contarles cómo va a ser la jornada, luego que hablen cada uno de los oradores. Ahí vamos a dar espacio a las preguntas, que las deben formular a través del chat, así las vamos ordenando para que todos tengan oportunidad de sacarse dudas. Todo lo que quede, por supuesto, luego finalizado, todas las dudas que queden las vamos seguramente a contestar a través del mail. Tenemos sus mails de los que se han inscrito, si no, pásennos por el chat. Y las presentaciones también están accesibles a todos. Sepan que estas jornadas se graban, así que van a estar también disponibles en la Fundación ALEN y la Fundación Pensar, que son las fundaciones que hoy nos han dado este espacio de encuentro y reflexión. Dicho esto, un breve comentario respecto de este proyecto que quiero hacerles. Partimos de un diagnóstico que nos sigue preocupando y que lejos de mejorar ha empeorado. En Argentina hay 3,5 millones de familias, esto es 1/3 de la población argentina con déficit habitacional. De ese porcentaje, de ese número, el 43% de esas familias no tienen vivienda, estamos hablando de un déficit cuantitativo, y el 57% restante tiene una vivienda que no es adecuada. Cada vez que hablo de esto recuerdo mi paso por Acumar y mi trabajo con Iván, también está Dorina aquí, lo que vimos de esas viviendas inadecuadas. En muchos casos, viviendas terminadas que no tenían acceso a agua y a cloaca, aún pasando el caño mayor, digamos, cerca de esas viviendas, o sea que no podían ser entregadas porque no tenían acceso a lo más básico, como es el agua y la cloaca. En muchos casos, falta de dominio, de escrituración, no tenían titulación. Y en muchos otros, por supuesto, hoy tenemos la situación de viviendas que le hacen falta su finalización, su ampliación, su reparación. Y ahí estamos hablando de un déficit cualitativo. Y ahora también voy a profundizar un poquito más de cuál es mi interés especial y especialísimo en esta impronta que le ha puesto Iván a este proyecto y a su gestión también, que tiene que ver justamente con la calidad de las viviendas que nosotros hemos visto a lo largo de las décadas en Argentina construir y cuáles son los desafíos hacia adelante. En términos normativos,
las políticas habitacionales de nuestro país justamente combinan la institucionalidad que genera la ley FONAVI del 95 con las diferentes regulaciones de los planes federales de vivienda que se van aplicando en las provincias. Y también acá hay una mirada muy orientada, por supuesto, a la prioridad que existe, que es el acceso de vivienda a las familias de recursos insuficientes, de recursos más bajos. Pero hace falta que la ley y la regulación también trabaje sobre el acceso a la vivienda de las familias de clase media. Por eso Iván incluye, y seguramente lo va a explicar, un capítulo especial de financiamiento y de crédito, para pasar no solo al Estado que es constructor, sino también a un Estado facilitador. Y el punto que más me interesa como responsable de la Mesa de Ambiente de la Fundación Pensar y presidenta de la Comisión de Ambiente del Senado de la Nación es el eje fundamental que se le pone a la sustentabilidad. Entonces, se incorpora diseños bioclimáticos y energías renovables en la construcción de viviendas, y también el concepto de un Estado que construye de calidad, digamos, ¿no? Una construcción de calidad, en donde se piensa justamente cuando se construyen viviendas sociales en la necesidad de ahorro de esas familias. Hoy construir teniendo en cuenta esos diseños bioclimáticos. El otro día hicimos una jornada hablando de eficiencia energética, de las nuevas tecnologías. No es lo mismo construir una vivienda en Formosa que construir una vivienda en Ushuaia. Ciertamente no es lo mismo. Muchos de nosotros hemos recorrido el territorio, lo hacemos habitualmente y sabemos cómo se han construido las viviendas. Y en general se gasta mucho en energía porque hace mucho calor en el verano, mucho frío en el invierno, justamente las familias que más necesitan ahorrar. Pensar en una construcción de calidad con esta mirada de sustentabilidad claramente significa no solo algo bueno para el ambiente, sino fundamentalmente una vivienda y una vida digna a las familias que pueden ahorrar en energía. Por eso esta visión de sustentabilidad que incorpora el proyecto y que también forma parte de otro proyecto que presentamos en el Senado, que convierte en ley una resolución misma de la gestión de Iván, que es la creación del sello de vivienda sustentable. En la gestión de nuestro gobierno se hizo un manual incluso de vivienda sustentable, y hoy tenemos ejemplo de algunos proyectos que se avanzaron en ese sentido, y mucho avance tecnológico que espero en el corto y mediano plazo también disminuya los costos en el acceso a esa forma de construir. Dicho esto, y con esta mirada que me interesa muchísimo de un Estado que construye de calidad y de viviendas dignas para todas nuestras familias, quiero darle la palabra a mi compañera senadora Silvia Elías de Pérez, para que ella también pueda hacer su introducción, y ya luego le damos la palabra a Iván Kerr. Silvia. Gracias, querida Gladys. Primero, un placer enorme de compartir este rato con ustedes. Agradecerle a Gladys, que es la persona que más fuerza le ha puesto a este proyecto dentro del interbloque, y que tiene, les diría que una fuerza única cuando toma temas en sus manos, ¿no? Agradecerles a la Fundación Pensar y a todo este equipo maravilloso que detrás de Iván han venido haciendo tanto por la Argentina, y que yo puedo dar fe de eso. Sin duda, una de las grandes deudas que tiene la democracia en la Argentina en todas estas décadas es cubrir las necesidades habitacionales con respecto a la situación de vulnerabilidad, de riesgo sanitario, a las situaciones ambientales, sociales. Desde el lugar que ustedes lo analicen, es una enorme deuda. Hay un derecho a la ciudad, a la integración social, que nuestro país hasta ha hecho compromisos internacionales y que nosotros lo venimos incumpliendo. Por eso es que es tan importante que hoy presentemos en sociedad este proyecto integral, como nunca hubo un proyecto de estas dimensiones en esta materia en el Senado, por lo menos en los años en los cuales nosotros nos venimos desarrollando como senadores. Cuando hablamos de déficit habitacional es clave que nosotros entendamos que hablamos de personas, de rostros humanos, de familias que la pasan muy mal, que verdaderamente no tienen la posibilidad de vivir con dignidad.
Y hablamos también de cuáles deben ser las prioridades dentro de la política de un país. Y cuando digo política de un país, me refiero a que nosotros hoy estamos presentando esta ley porque estamos convencidos de que necesitamos tener una política de Estado en esta materia. Hemos llegado ya, lo hemos vivido y hemos visto que en 4 años no se puede cambiar la historia y que se necesita una política de Estado que trasciendan a un gobierno, para que verdaderamente los gobiernos, sea cual fuera el signo político que tengan, respeten estos lineamientos y podamos de verdad resolver la situación. Así como Gladys nos decía de cuáles han sido siempre sus prioridades y hoy son sus obsesiones de poder realmente tener un crecimiento que sea sustentable, que cuidemos el medio ambiente y demás, bueno, mis obsesiones tienen que ver con la transparencia. Probablemente porque vengo de una provincia muy oscura, en mi provincia no tenemos acceso a la información pública, en mi provincia no se llama licitación pública hace 20 años, en mi provincia no se prioriza a quiénes se van a entregar las viviendas porque siempre hay entregas VIP, hay amigos que son los que tienen las viviendas. Y en esto Iván ha trabajado muchísimo desde nuestro gobierno intentando de que estén puestos las reglas claras y que haya transparencia en cada una de las cosas que se hacían en esta materia. En este proyecto, además de todo el tema de sustentabilidad, también hay capítulos concretos y enteros que se refieren a la transparencia, para que nosotros sepamos que cuando un país invierte, además tiene que hacerlo con la luz prendida, transparente, que sepamos que son las mejores empresas con los mejores precios y que además las personas que reciben la vivienda sean primero las que más lo necesitan. Pero además de lo que decía Gladys, de que tal cual que en la Argentina desde lo normativo abordamos este tema con el tema de la ley FONAVI, el Plan Nacional de Vivienda, otros que se han ido derivando de allí, los créditos hipotecarios, les diría que esta es una ley absolutamente integral, porque tiene en cuenta todos los mecanismos que ya existen, los perfecciona, pero además tiene en cuenta también el cómo deben ser las construcciones, a quién entregarlas, cómo entregarlas. Creo que verdaderamente no ha dejado ninguna arista sin contemplar. Además, lleva a una complementariedad, a una coordinación que hoy no tenemos, porque tal cual como lo decía mi compañera, no es lo mismo la vivienda que se construye en mi provincia, Tucumán, que la que se construye en Tierra del Fuego, o las necesidades, mejor dicho, que tienen que tener. Hoy son las mismas las que se construyen. No queremos que sea así, no creemos que deba ser así. Hay una enorme cantidad de organizaciones intermedias, como Techo, que hoy está aquí representado, que verdaderamente tienen todo mi reconocimiento porque lo que han hecho es maravilloso y nos muestran cómo es necesaria la participación también de quien va a utilizar esa vivienda social que estamos hoy proponiendo, ¿no? Entonces, la presentación de este proyecto, que hoy nos acompaña también la senadora Jacopo, el senador Fiad, porque es de absoluto interés de todo nuestro interbloque que salga, es verdaderamente un sueño y creo que una necesidad de los argentinos. Por eso darles la bienvenida a todos ustedes, sé que va a ser una mañana productiva, contamos con las personas que más saben en la materia y que además tienen experiencia en el campo, porque hay veces que la teoría queda muy lejos, pero acá tenemos la posibilidad de tener personas que han estado directamente en la función y que saben lo que se necesitan, conjuntamente con quienes estamos todo el día caminando el territorio, con ONGs que también nos van a dar su mirada y que han hecho mucho por resolver este problema en nuestro país. Así que agradecerle a la Fundación Pensar, a la Fundación ALEN, que nos han venido acompañando en todo este periodo y que además nos dan estos ámbitos para que hoy podamos poner ante ustedes este proyecto que con mucha ilusión lo presentamos en el Senado, pero que vamos a hacer todo lo posible para que se trate y para que sea ley en la Argentina. Así que gracias Gladys y gracias a todos los expositores que hoy nos acompañan.
Gracias, Sil, como siempre, con toda tu pasión contándonos la realidad, especialmente de tu querida y bella provincia. Vamos a darle la palabra a Iván Kerr. Bueno, yo voy a presentarlo, aunque todos lo conocemos. Él posee una maestría en Derecho Empresario, fue nuestro secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano en el gobierno de Mauricio Macri, consultor del Banco Mundial en temas de desarrollo urbano y vivienda, y es director y gerente del Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires. Iván, somos todo oídos. Bueno, buenos días a todos. Gladys, muchísimas gracias por esta oportunidad, y a Silvia también. La verdad que un honor poder estar hoy aquí frente a todos ustedes para hablar de este tema que nos convoca y de alguna manera a todos nos importa, y mucho todos los participantes que se inscribieron y que hoy están participando de esto. Es que claramente entre todos conformamos este ecosistema que significa el problema de la vivienda en la Argentina, y bien lo decían recién las senadoras Silvia y Gladys, abarca todo el espectro de la Argentina, ¿no? Miraba acá recién a Andrea de Cáritas saludando, o a Matías Nicolini de la ONG Módulo Sanitario, también gente que trabaja en el campo. Está Techo hoy invitada, y Daniel Fiel va a contar un poco su experiencia, pero creo que todas las ONGs hacen un trabajo inmenso en visibilizar este problema enorme que, como bien decía Silvia, es una deuda que tenemos con toda la democracia. Quiero agradecer muy especialmente a todo el equipo de Gladys González, también a Dorina Bonetti y todo su equipo, que trabajaron muchísimo en este proyecto. Aquel proyecto original que nosotros trabajamos en la Secretaría de Vivienda fue mejorado con el equipo del despacho de Gladys, así que hoy tenemos una versión mejorada de aquel proyecto. Y también a todo el equipo que me acompañó en la Secretaría de Vivienda, todos en su mayoría jóvenes, que están comprometidísimos con construir un país mejor, con mejorar el acceso a la vivienda, que con errores y aciertos sé que pusieron todo esos 4 años. Muchos venían también del IBC, del Instituto de Vivienda de la Ciudad, que habíamos trabajado con Emilio Basavilbaso allí. Lo primero que se me ocurría es decir que he tenido muy buenos jefes, ¿no? En la ciudad con Horacio Rodríguez Larreta, y luego a nivel nacional, lógicamente, con el expresidente Mauricio Macri, con Rogelio Frigerio, que en todos los casos, cuando llevamos adelante programas de vivienda, jamás nos pidieron nada que no fuera hacer lo correcto, ¿no? Y eso me parece que en la política de hoy en día es algo que tenemos que valorar, y mucho. Pensaba ayer, cuando hacía mis apuntes sobre esta presentación, qué simbolizaba Gladys y Silvia para mí, y la verdad que lo dijeron ellas solas, puse que Gladys es la sustentabilidad, ¿no? El cambio climático, esa alarma de que tenemos que empezar a cuidar este suelo en el que vivimos, y Silvia representaba la transparencia, ¿no? Su lucha porque se hagan las cosas bien, porque haya igualdad de oportunidades para que los más vulnerables no sean avasallados en sus derechos, para que la obra pública no sea sinónimo de corrupción. La estuve al lado mío en la gestión y siempre bregando por estos temas que hoy creo que están bien reflejados en este proyecto de ley, y que son dos pilares fundamentales de este proyecto de ley: la transparencia por un lado y la sustentabilidad por el otro. Voy a compartir pantalla para mostrarles un poco una presentación del proyecto. Ahí debían estar viendo el proyecto. ¿Están todos viéndolo, la presentación? Sí, me dice Silvia, así que bueno, adelante. Vamos a hablar un poco del diagnóstico habitacional, muy rápido porque Gladys ya lo contó, un poco del diagnóstico normativo, cuál es el objetivo de esta ley, su estructura, y unas consideraciones finales para luego darle la palabra al resto de los oradores, a los que también les agradezco que nos acompañen. Se van a presentar ellos, pero bueno, con Techo quiero tener una distinción especial. Creo que les reconozco este enorme esfuerzo que hacen por visibilizar este problema, ¿no? El problema del déficit, y que claramente muestran esta cruda realidad y constantemente tratan de poner este tema en agenda. Hoy
más que nunca vemos que nuestra agenda está llena de la coyuntura, coronavirus, las escuelas, recién hablábamos antes de entrar a este conversatorio sobre esos temas que están en la tapa de los diarios, y nos olvidamos un poco a veces también de los temas importantes de largo plazo, como es solucionar el problema de la vivienda. El coronavirus lo pone en evidencia, ¿no? De vuelta, con la cantidad de gente que aumenta la pobreza y que claramente va a aumentar el déficit habitacional, y además ha resignificado el lugar de nuestro hogar, ¿no? Hoy nuestra casa también pasa a ser escuela, donde los chicos estudian, y cuán importante es que las condiciones de esa vivienda sean adecuadas para poder también hacer de escuela. Y también en muchos casos han pasado a ser nuestro lugar de trabajo, ¿no? Donde ahora trabajamos y tal vez nunca más volvamos al trabajo como lo concebíamos antes, vuelven a resignificar la importancia de la vivienda y de la vivienda digna. Bueno, respecto de Julio Beglia, una palabra nomás, después lo presentará bien Gladys, pero él es el interventor del INVICO, el Instituto de Vivienda de Corrientes, hace ya muchos años que trabaja ahí. Me ha tocado trabajar con él cuando éramos oposición en el gobierno anterior al de Mauricio Macri, estábamos a cargo del Instituto de Vivienda y participábamos del Consejo Nacional de la Vivienda, y por ser opositores éramos de alguna manera condenados, ¿no? O discriminados en los fondos por el solo hecho de que no éramos oficialistas. Luego me acompañó durante los 4 años de la gestión, siempre manifestando también su opinión y sus disidencias, y trabajando activamente en el Comité Ejecutivo del Consejo Nacional de la Vivienda. Y finalmente también nos va a acompañar Charlie Espina, de la Asociación de Empresarios para Vivienda, que también creo que es una pata fundamental, y que junto con todo su equipo, que hay varios también acá hoy participando, también se están planteando hace muchos años cómo puede también el sector privado contribuir a generar desarrollo de la vivienda. Respecto al primer tema, que es el déficit habitacional, los números ya los dijo Gladys. Un tema muy importante es tratar de dar un abordaje integral de la política de vivienda al déficit, porque como bien dijimos es cualitativo y cuantitativo, eso lo sabemos todos, pero fíjense que hasta hace un par de años la política de vivienda estaba completamente enmarcada en construir viviendas, ¿no? Ese era como el programa esencial, y si uno le preguntaba a cualquiera qué entendía que era la política de viviendas, era construir viviendas. De hecho, se miraba si era exitosa o no según cuántas viviendas había construido durante su gestión, ¿no? Y en realidad hace ya muchos años que el déficit cualitativo, nos debemos un nuevo censo porque estos datos son del 2010, y la encuesta permanente de hogares, la EPH, no es exacta porque se hace solamente sobre los grandes conglomerados urbanos, pero hace muchos años que ya el déficit cualitativo, o sea, de mejora de lo existente, de mejora del hábitat, esa palabra que hemos empezado a incorporar, que recién mencionaba Silvia, pasa a ser mucho más importante que el cuantitativo, ¿no? Y que claramente si todas las soluciones están enfocadas solamente en la construcción, bueno, no vamos a estar atendiendo al diagnóstico inicial. Y después otro dato muy revelador, ¿no? El 60% del déficit está entre quienes menos ingresos tienen, ¿no? Ahí está bien marcado, entre el primer quintil y el segundo quintil se va el 60% del déficit. Si todas las soluciones que produce el Estado son de viviendas clase media, para que la gente destine un pago de sus ingresos para este tipo de viviendas, o en muchos casos empleados públicos, asalariados, sindicalizados y demás, claramente tampoco vamos a estar atendiendo al déficit, donde quienes menos ingresos tienen son justamente quienes más necesidad tienen del Estado. Julio lo conoce bien. Nosotros durante la Secretaría de Vivienda, en la gestión que tuvimos, pusimos que las soluciones de vivienda social fueran solamente a quien tuvieran menos de 2 salarios, ¿no? Y eso generó muchísima incomodidad en muchos institutos que estaban acostumbrados a construir viviendas para otro tipo de ingresos, ¿no? Y finalmente, el tema de los mejoramientos, ¿no? Respecto del déficit, hace pocos días atrás se publicó en el Boletín Oficial, lo cual lo celebramos, este programa Casa Propia del actual Ministerio de Ordenamiento Territorial y Hábitat, que son créditos para la refacción del hogar, y el presidente de la Nación lo anunció con el ministro de Ordenamiento Territorial y Hábitat días atrás.
la verdad que lo celebramos y pone en evidencia de vuelta que parte de la ayuda tiene que ir a atender el tema del déficit cualitativo, y quizás también pone en evidencia la necesidad de esta ley, ¿no? Es algo que nosotros ya habíamos hecho en la gestión, nosotros le llamamos Mejor Hogar, que eran microcréditos, hoy ya no se llama más Mejor Hogar y son casa propia. Como decía Gladys, lo que necesitamos es un marco de institucionalidad para que nos dé la certeza y la seguridad jurídica que necesitamos de que este tipo de cuestiones no van a estar sometidas a cada cambio político, sino que puedan tener el marco institucional que necesitan y no estar sujeto a resoluciones ministeriales o de secretarios que claramente pueden ser discutidos. Cuando uno ve el problema de la vivienda en muchos de los países, claramente necesita soluciones a largo plazo, ¿no? Algo que parece que en la Argentina es imposible, pero si no podemos planificar una política a largo plazo y entre todos los argentinos poder decir, bueno, nos ponemos de acuerdo en estas cuestiones y cambie el gobierno y que democráticamente se elija quién tiene que conducir los designios de la Argentina, pero estas cuestiones tienen que ser una política de Estado. Cuando miramos, por ejemplo, el caso de Chile, por citar un caso que todos conocemos, en la década del 60 trazó una política de vivienda, la sigue manteniendo el día de hoy, y cambian los gobiernos, viene Piñera, Bachelet, Piñera, de distintos espacios políticos, pero nadie cuestiona que la política de vivienda de Chile es siempre la misma, y los resultados están a la vista, tienen el menor déficit de Latinoamérica frente a nosotros, que como bien exponía Gladys al principio, tenemos un déficit creciente que no para de crecer y que claramente nos interpela a nosotros mismos, decir, nos hemos confundido o no estamos haciendo las cosas bien. Lo mismo podría decir de Uruguay, ¿no? Tiene una política de vivienda bien trazada, que con Mujica, luego con Tabaré Vázquez, y hoy sigue con la calle Pou, más allá de que provienen claramente de espacios políticos diferentes. Sin embargo, uno ve y el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial de Uruguay tiene una línea trazada respecto de cuál es su política y la viene conduciendo, y eso a la larga, en un problema como la vivienda, trae resultados. Respecto al diagnóstico normativo, ¿no? que tal vez es lo más importante, ¿por qué una nueva ley? ¿No? ¿Por qué tener que votar o proponerle a la ciudadanía que es necesario tener una ley? Fíjense que hoy el único antecedente normativo que existe, firme y que aún se mantiene, es la famosa ley FONAVI, todos debemos conocer. Es una ley que se sancionó por primera vez en los años 70, en la década del 70, en aquel entonces los trabajadores, igual que es hoy en México, destinaban parte de su ingreso para financiar la política de vivienda. Luego mutó al esquema actual, que es un porcentaje sobre el impuesto a los combustibles. Tiene sus inconvenientes en épocas recesivas como las que hemos tenido en los últimos años, donde claramente hay menos consumo, ha sido menos los ingresos que se han destinado a través de esta ley para la política de vivienda, y además, Julio lo conoce muy bien, porque también lo hemos planteado durante la gestión, con la modificación que se hizo sobre la ley de los combustibles en el año 2017, ahora representan un porcentaje menor dentro del total del FONAVI. Pero más allá de eso, esa ley concebía la política de vivienda en la concepción que había en esa época, ¿no? Es una ley de fondos para las provincias, tiene su parte muy positiva, que no es discrecional, establece una alícuota y esos fondos van a las provincias en forma automática, genera un sistema federal, pero claramente los años han ido pasando y la política de vivienda hoy, a través de Hábitat 3, no está concebida como construir viviendas solamente, esta palabra mágica, este nuevo derecho que decía Silvia, acceso a la ciudad, ¿no? Ya no es solamente el artículo 14 bis de la Constitución, acceso a la vivienda digna, sino acceso a la ciudad. Y Latinoamérica es un continente, o el continente más urbanizado, prácticamente el 70 y pico % de los latinoamericanos vivimos en ciudades. Argentina es un país muy urbanizado, el 92% de los argentinos viven en ciudades, es un fenómeno que no se detiene, y hoy ya no es lo mismo construir viviendas en un páramo, en las afueras de la ciudad, no es lo mismo como se erradicaba gente de asentamientos de villas y se llevaba
a las periferias de las ciudades, donde ahí no había acceso a servicios, a trabajo, a transporte, a educación, a salud, y todas esas cuestiones que claramente también hacen al hábitat. Entonces, el objetivo de esta ley es esto que decíamos al principio, integrar toda esta serie de avances, de resoluciones ministeriales que se han ido dictando, de secretarías, de subsecretarías, en un marco normativo que pueda contemplar todas. Recientemente, durante el gobierno de Mauricio Macri, sancionamos también la Ley de Integración Sociourbana, la 27.453, que también, con un fuerte trabajo de Techo y otras organizaciones, censó y de vuelta visibilizó todos los asentamientos que existen en la Argentina, no había información pública respecto de eso, y puso en evidencia y obligó al Estado a urbanizar, ¿no?, este modelo de abordaje más acorde con la persona, que erradicar, que dijimos antes, donde contempla claramente el arraigo de la persona y urbanizar los territorios allá donde es posible, y entonces la política de vivienda tiene que ser una consecuencia de esa urbanización, ¿no? Como parte de urbanización de los cerca de 4.500 asentamientos que tenemos en Argentina, la política de vivienda o la construcción de viviendas propiamente dicho tiene que ir como una respuesta a esa urbanización. Y muy recientemente, se acaba de sancionar en el Senado la ley de fomento a la construcción, ¿no?, donde Charlie Espina también podrá contar un poco porque participó del grupo. Es un proyecto que nosotros ideamos allá por el 2019, que copia mucho el modelo uruguayo de exenciones fiscales para la construcción, ¿no? Claramente el sector de la construcción no genera oferta para atender la demanda porque no le es rentable. El único constructor de viviendas para el sector que está en demanda es el Estado, y eso es insuficiente. Y si le damos los incentivos adecuados, esto es, eximirlos de ciertos impuestos, podemos tal vez lograr, con un marco económico adecuado, que también ampliemos la oferta. Esa ley que finalmente presentó el ministro Guzmán, que se acaba de sancionar, la 27.613, y que fue reglamentada la semana pasada, también es un aporte, pero fíjense que tenemos la ley del FONAVI, tenemos una ley de integración sociourbana, tenemos la ley ahora de fomento a la construcción, y una serie de resoluciones. Cada gobierno dicta las suyas. No me quiero olvidar, Gladys lo contaba recién, el proyecto de etiquetado de eficiencia energética en vivienda, pero necesitamos generar un marco normativo institucional que pueda darle previsibilidad, seguridad jurídica, que trascienda a los gobiernos y que digamos que ciertas premisas básicas, como por ejemplo, no más proyectos de construcción de vivienda mal localizados en la Argentina, no más que no exista transparencia a la hora de adjudicar las viviendas, no más que, como decía Gladys, construyamos todas las viviendas con las mismas tipologías sin respetar las distintas regiones bioclimáticas que tenemos en nuestro país. No más que no avancemos en la tecnología de incorporar eficiencia energética como uno de los elementos esenciales de la vivienda social. Así que, de alguna manera, este objetivo de este proyecto de ley intenta recopilar todas las experiencias y poder generar este marco normativo que nos brinde esa institucionalidad. En su estructura, muy parecido a lo que era la vieja ley del FONAVI, también entiende que tiene que haber un sistema nacional de vivienda federal que establezca las metas, que establezca las pautas generales, y luego sí el plan específico a ejecutar en cada una de las provincias, municipalidades, ¿no? La Argentina, no digo nada que todos no conozcamos, es un país federal, luego son las propias provincias, los propios municipios los que ejecutan a través de sus distintos organismos, en su gran mayoría institutos provinciales de vivienda, la política en el territorio. El FONAVI hoy les da un porcentaje de recursos a las provincias, y como decía al principio, más allá de lo que todos podamos opinar de esta ley, por ejemplo, desde su modificación en el 95 le correspondía al Congreso evaluar la ejecución
de esos porcentajes y hacer las modificaciones de acuerdo a cómo variara el déficit o cómo lo utilizaron las provincias, y sin embargo eso nunca ocurrió, ¿no? Desde el 95 a la fecha jamás fueron modificados esos porcentajes en las provincias, ni el Congreso jamás modificó la ley. En el proyecto prevemos un mecanismo un poco más ágil y más dinámico para poder evaluar eso, pero de vuelta, si hay algo que tuvo el FONAVI es que fue federal y fue equitativo, ¿no? Repartió porcentajes determinados de manera previa y le quitó discrecionalidad a la política de vivienda. Claramente con la invención de Néstor Kirchner de los planes federales de vivienda, el FONAVI pasó a ser algo menos representativo y el dinero pasó a estar en el Poder Ejecutivo Nacional, y ahí sí empezó la discrecionalidad. Se lo dejo a Julio para que lo cuente, cómo Corrientes ha sido históricamente marginado de los programas de vivienda por no haber sido oficialista, ¿no? Y claramente eso es algo que no puede suceder, ¿no? No podemos hacer política partidaria con la política de vivienda. Voy a tratar de, a ver si puedo, compartirles que tengo por acá. Denme un segundo. Voy a tratar de compartirles las transferencias de fondos en materia de política de vivienda en lo que va del año. Ahí estoy, espérenme un segundo. Y van a ver que esta circunstancia se sigue manteniendo hoy, ¿no? Sigue habiendo una transferencia de fondos que no tiene ninguna lógica. ¿Ahí lo están viendo? Fíjense las transferencias de fondos que han recibido las provincias en lo que va de largo del año en materia de vivienda. Claramente el déficit habitacional, si bien en términos relativos, por ejemplo, Formosa tiene una gran cantidad de su población en déficit, cerca del 50% de los formoseños están en déficit habitacional. En términos absolutos, claramente Córdoba, Santa Fe, lógicamente Buenos Aires con el conurbano, se llevan el 50% del déficit habitacional. La verdad que hoy las transferencias que se han hecho en lo que va del año, el año pasado recuerden que hubo una subejecución enorme de la política de vivienda, imagino mucho habrá tenido que ver el coronavirus y el COVID y la pandemia y demás, pero fíjense que en lo que va del año no tiene ninguna lógica por qué Santiago del Estero recibe menos que Formosa o Corrientes y demás. Y un poco la ley lo que trata es justamente esto que planteaba al principio, de quitar esta discrecionalidad y establecer parámetros federales objetivos en los cuales todos sepamos y demos certeza de cuáles son los fondos que se transfieren a las provincias. Vuelvo a compartirles la presentación. Ahí estamos. Pero quería mostrarles lo que había sido durante el año la transferencia de fondos a las provincias. Bueno, respecto a las líneas de acción, claramente un capítulo específico a la vivienda social, de vuelta con esta mirada de que la vivienda como parte de la urbanización, el acceso al crédito, fuera de toda ideología y de todo lo que podamos decir, no hay una herramienta más potente para disminuir el déficit habitacional que el acceso al crédito para la vivienda. Luego tendremos que discutir las gradientes de subsidio que tiene que tener según los niveles de ingreso. Los chilenos dicen al de menores ingresos todo subsidio, y al de ingresos medios algo de subsidio, algo de crédito y algo de ahorro, pero claramente los microcréditos para mejorar la vivienda, el crédito hipotecario para acceder a la vivienda propia y demás, es una herramienta que tenemos que consolidar e institucionalizar. Lamentablemente en la Argentina tenemos estos vaivenes económicos que nos dejan fuera del acceso al crédito hipotecario. Somos, junto con Venezuela, los peores generadores de acceso al crédito hipotecario de la región, menos del 1% de nuestro Producto Bruto Interno. Y hoy prácticamente el 96% de las operaciones de compraventa se hacen en efectivo, contado. No hay nada más desigual que eso, ¿no? Que aquel que
necesita ayuda para poder acceder al sueño de la casa propia, tiene que poner o contar con todo el dinero junto y no puede justamente con un crédito pagarlo a largo plazo. Bueno, ahí necesitamos de una economía estable, no es materia hoy de esta presentación, pero sin eso claramente no hay crédito a largo plazo. Hoy los organismos multilaterales tienen establecido que la política de vivienda tiene que ser subsidio a la demanda e incentivo a la oferta, ¿no? No subsidio a la oferta. La oferta tiene que ser incentivada, exenciones fiscales, tierra del Estado, distintos programas de promoción, y el que necesita el subsidio, o sea, a quien tiene que ir los recursos públicos, es a la persona, ¿no? A la persona que necesita esta demanda, que necesita ser subsidiada. También incorporar al sector privado, necesitamos, y lo hablábamos al principio, generar oferta a través del sector privado, es un capítulo importante de la ley. Con estos déficits galopantes, como los que presentó Gladys al principio, 3,5 millones de hogares, 12 millones de argentinos que necesitan una solución habitacional, el Estado con sus recursos es imposible que pueda atender a toda la demanda. Prácticamente todo el presupuesto del Estado tendría que irse en política de vivienda y desatender educación, salud, otras cuestiones. Sabemos que es un imposible, y si seguimos al nivel que estamos, donde el Estado históricamente construye 30.000, 40.000 viviendas al año y se necesitan 150.000, 200.000 al año para poder impactar sobre el déficit, bueno, persistiremos en este déficit estructural que tenemos, donde cada año las soluciones que se aportan son mucho menores que la cantidad de gente que entra en déficit habitacional. Otro de los capítulos fundamentales es la transparencia, lo hablaba al principio. Necesitamos generar un registro único de beneficiarios, cruzar información, hoy a través del ANSES, a través de Desarrollo Social, del CINTIS, de todos los distintos registros que tienen las propias provincias. Necesitamos poder generar algún vehículo que sea transparente, que la gente pueda tener claro, que se pueda inscribir con plataformas online, con todo el desarrollo de la tecnología, pero poder brindar transparencia. No puede ser que alguien se inscriba en un programa nacional y también en uno provincial y esa información no se cruce, que alguien pueda haber recibido una vivienda en Corrientes hace 2 años, la vendió, se cruza a Misiones y se inscribe en otro programa y tampoco se cruza. Esa información tiene que estar. Tenemos todos que saber que dentro de las soluciones que hay tiene que distribuirse entre los más vulnerables, y incorpora también un tema fundamental que es la planificación urbana, ¿no? Hemos visto que hemos construido conjuntos habitacionales en las periferias de la ciudad. Nos ha pasado en el propio Instituto de Vivienda de la Ciudad, uno va después y mide los NBI, las necesidades básicas insatisfechas, y son peores que cuando la gente vivía en sus propios asentamientos. Necesitamos planificar dónde va a vivir las personas, necesitamos poder generar acceso al suelo. Un dato llamativo que lo puede hacer cualquiera a través de Google Earth: la población en la Argentina crece un 1% por año, y el conurbano, sin embargo, la mancha urbana crece 3% por año, ¿no? Siempre crecemos mal, crecemos tarde, no planificamos, no generamos a través de los municipios herramientas de mecanismo de acceso al suelo, y luego tenemos que ir y atender y urbanizar donde la gente ya vive, ¿no? Esto que planteaba Gladys en Acumar, por ejemplo, es un ejemplo perfecto de eso. Es mucho más caro, y el Estado ya llega tarde, ¿no? Cuando tenemos que ir y llevar el agua potable y la cloaca a donde la gente ya se ha sentado, es que el Estado no planificó primero cómo atender a la demanda del crecimiento poblacional que va a tener. A todos nos gusta decir que vivimos en una Argentina federal. Necesitamos generar herramientas en un marco normativo nacional que después genere también a nivel de las provincias y de los municipios, para que los municipios también tomen esa tarea de planificar, y son ellos quienes tienen la lapicera de justamente cambiar la zonificación. Hay muy buenos ejemplos de municipios que están trabajando en esta materia, por ejemplo el famoso caso de Trenquelauquen, en la provincia de Buenos Aires, que se van adelantando y van canjeando zonificación rural por urbana para ir generando un banco de tierras disponible para ir atendiendo a la demanda poblacional que van teniendo. Finalmente, este tema de la sustentabilidad, ¿no? Tan fundamental. Hoy creo que no puede haber ley
en la Argentina que no piense si está o no está cuidando el medio ambiente. Claramente el FONAVI, que hablábamos allá en la década de 70, y muchos de los programas que se concibieron no incorporaban esta cuestión porque no teníamos ni siquiera en agenda. Es importantísimo plasmarlo en esta ley, que no, de vuelta, que no quede sujeto únicamente a resoluciones. Piensen que el 40% de la emisión de los gases de efecto invernadero se producen a través de la construcción, ¿no? Entonces, en estos compromisos que tiene Argentina de reducir justamente a través del Acuerdo de París la generación de gases de efecto invernadero, cuán importante es que las viviendas sociales que construyamos en la Argentina reduzcan este tipo de contaminación. Y luego, también lo decía Gladys, a veces no lo pensamos desde esta óptica. Hoy estamos de vuelta en un subsidio a la tarifa enorme, pero todos sabemos el enorme costo que tiene los servicios y la energía en el mundo. Bueno, quienes más ayuda necesitan son justamente las familias de vivienda social, que tienen que ahorrar en el consumo de energía, y eso hasta les libera capacidad de pago para poder pagar por su vivienda. Si tienen un alto costo para calefaccionarlas o para refrigerarlas en verano en la Mesopotamia, por ejemplo, como va a presentar Julio ahora, bueno, claramente les estamos tomando mucha parte de su dinero familiar para pagar por los servicios. En este sentido, estos estándares constructivos que hemos generado y que esta ley refleja y que son dinámicos, ¿no? Porque constantemente tenemos que ir modificándolos hasta que lleguemos a la eficiencia absoluta en materia de vivienda, tienen que ser una política de Estado. El recupero, ¿no? Un tema fundamental, a todos nos encanta decir de que hay que ser solidarios y demás, sin embargo, nunca funcionó el recupero solidario de la política habitacional, ¿no? Aquellas familias que pagan por su vivienda puedan esas cuotas ir destinadas a la reinversión de nueva generación de soluciones habitacionales. Durante años, hasta el 2015, se prestó siempre a tasas nominales, con lo cual, con economías inflacionadas como las que tenemos en la Argentina, unos pocos se sacaban la lotería, que era ganar esa vivienda, y luego claramente la licuaban con el paso del tiempo y terminaban pagando una cuota que era irrisoria, en detrimento de otros que siguen esperando poder acceder. Bueno, acá tenemos que cambiar esa mentalidad por un sistema que sea verdaderamente solidario y que verdaderamente sea progresivo y que permita, de acuerdo a los niveles de ingreso que cada uno tiene, no más de un porcentaje del 30% del ingreso familiar, pagar una cuota. Allí vendrá el Estado a subsidiar donde tenga que subsidiar, pero que permita, con herramientas financieras, no le tenemos que tener miedo a eso, generar una estructura financiera que permita que estos recuperos puedan reinvertirse. Durante la gestión de Macri se creó la UBA, que era una unidad ajustada por inflación. Mucho se ha dicho al respecto de esa medida, y que claramente con una economía con una inflación tan alta, es un sistema que termina mostrando fallas, pero instaló el tema de que necesitamos prestar los créditos con algún tipo de variable de ajuste. Hoy el gobierno actual los presta con esta fórmula hogar, que ajusta por el coeficiente de variación salarial, fuera de toda opinión y de toda discusión política, pone en evidencia que tenemos que prestar, mientras no tengamos una economía estable, con alguna variable que ajuste. No hay nada más justo que eso. Y finalmente, también hablar de la regularización dominial. Hoy Silvia lo conoce porque lo hemos trabajado muchísimo en Tucumán. Hay miles de viviendas que se han construido sin la posibilidad alguna de darles un título de propiedad a esas familias. Pareciera como que son ciudadanos de segunda, ¿no? Que no van a tener el dominio pleno de su casa, que no van a poder jamás tener la seguridad de que lo suyo es suyo y que va a quedar para sus hijos. Y esto arrancó por mala concepción de proyectos en su origen. Tenemos que incorporar que la titulación, que viviendas con título de propiedad, tiene que ser una posición firme dentro de todos aquellos que llevan adelante políticas de vivienda. Hay tremendos estudios hechos, como aquel por la Universidad de Itela, que demuestra que en los lugares en donde se ha regularizado dominialmente, el desarrollo del hábitat se da de manera mejor, la gente paga mejor sus impuestos,
amplía su casa, donde tiene un peso se lo pone, paga si vive en un régimen de propiedad horizontal sus expensas y demás, porque tiene la seguridad que lo suyo es suyo. Y en aquellos donde eso no sucede, claramente, inclusive todos los efectores sociales son peores. Tenemos que limitar también, y esa es una parte importante, qué debe financiar la política de vivienda. Hemos visto a lo largo de la Argentina financiando a través de recursos destinados a la vivienda cualquier cosa, ¿no? Y ahí establecemos en la ley que los nexos, por ejemplo, son cuestiones que no le atañen a la política de vivienda, y para eso es fundamental que la infraestructura a desarrollar no represente más de un porcentaje, ahí ponemos un 20-30% de la obra a desarrollar. Si los nexos y la infraestructura, como en muchos planes de vivienda que hay hoy en la Argentina, representan el 100%, el 200% del monto de la inversión, es que claramente no estamos localizando bien los proyectos de vivienda, y eso de vuelta trae aparejado este no acceso al hábitat. Crea un registro único de requirientes, de vuelta no lo hay, lo existe hoy a nivel resolución, el actual gobierno lo ha morigerado, nosotros habíamos sido en su momento bastante firmes en eso, no pagábamos certificados de avance de obras, sino acompañaban los registros de beneficiarios. Es un tema en el que entiendo yo, todos tenemos que trabajar, tiene que estar garantizada la transparencia para que aquella persona que quiera anotarse en un plan de viviendas no tenga que contar con el amigo, con el puntero. La manera de cortar con eso de cuajo es ser transparentes respecto de los sistemas, y tenemos que incorporar otros mecanismos de financiamiento. No podemos seguir con únicamente recursos del Tesoro Nacional. La ley, y no me voy a expandir yo en el tema, desarrolla muchísimos mecanismos financieros que existen hoy en el mundo, poniendo garantías, pudiendo créditos, apalancando créditos intermedios, como lo hacen hoy todos los países del mundo, para poder generar más recursos para atender el acceso a la vivienda. La distribución de vuelta no tiene que ser discrecional, tenemos que poner un mecanismo que permita corrección, que haya auditoría, que haya monitoreo, que haya evaluación. Tenemos que saber si los programas fueron exitosos, si llegaron a quienes tenían que llegar, si impactaron de la manera que tenían que impactar. Eso es una política sana que tiene que estar en toda política pública. Y rescatamos, por ejemplo, el plan Procrear, un plan creado durante la presidencia de Cristina Kirchner, que durante la presidencia de Macri nosotros continuamos y que hoy también continúa. Es un plan destinado a accesos medios, creemos que es bueno institucionalizarlo. Le damos más herramientas al Consejo Nacional de la Vivienda, ¿no? En este régimen federal como el que tenemos en Argentina, necesitamos que, a diferencia de la ley actual del FONAVI, no sean meros enunciados de buenas intenciones, sino darle ejecutoriedad, que el Consejo Nacional de la Vivienda pueda tener herramientas concretas para hacer correcciones, para sancionar si es necesario, si alguien no utiliza los dineros en buena medida, para impartir instrucciones y que sea de alguna manera el faro, la vanguardia, para que todos los entes ejecutores de vivienda puedan iluminarse y seguir en la Argentina. Incluimos todo el tema de las licitaciones, Silvia lo ponía de manifiesto, hoy seguimos teniendo provincias y municipios que no tienen licitaciones transparentes, que se invita con cláusulas de que 5 años de antigüedad en la provincia, entonces lógicamente no pueden competir aquellos que por ahí tienen una mejor oferta. Tenemos que ampliar los sistemas constructivos, fue algo que el presidente Macri nos planteó constantemente. Necesitamos generar nuevos sistemas constructivos, tecnologías. Si ponemos en las licitaciones que solamente sistemas constructivos tradicionales, bueno, no vamos a poder estar atendiendo a esto. Y finalmente, y para terminar, tenemos que poner a la persona en el centro de la escena. Si tuviera que definir qué trata o cuál es el objetivo, la intención de este proyecto, es poder orientar la política de vivienda poniendo a la persona en el centro de la escena. Hagan el ejercicio, entren a el Ministerio de Vivienda de Chile o al Ministerio de Vivienda de Uruguay y dice, ¿qué necesitas? ¿Querés alquilar? ¿Querés comprar? ¿Querés refaccionar? Anotate acá, allá o allá. Entonces la persona directamente va y busca su solución habitacional. En Argentina seguimos teniendo difuso eso, ¿no? La persona que tiene necesidad de vivienda
no sabe bien a dónde tiene que ir, dónde se tiene que inscribir, empieza a hablar con el amigo, tenemos que cortar con todo eso. Bueno, poner a la persona en el centro de la escena quiere decir justamente esto, ¿no? Que las soluciones contemplen a la familia, a la persona, al que está de demanda, como el principal destinatario final de la política de vivienda. Si genera empleo la política de vivienda, espectacular. Todos sabemos que la obra pública genera actividad, empleo, impulsa la economía, y la vivienda es, dentro de la obra pública, la que más empleo genera. Pero principalmente tenemos que darle este enfoque de que esté destinada a mejorar la calidad de vida de las personas que hoy justamente están en déficit habitacional. Así que de mi parte, pasarle la palabra al siguiente orador. De vuelta, agradecerles a todos por participar, por entre todos juntos poder constituir esta agenda, y muy especialmente a Gladys, a Silvia, por darnos esta oportunidad de poder seguir trabajando para que haya más acceso a la vivienda digna en nuestro país. Muchas gracias. Gracias, Iván. Bueno, muy claro en la presentación de esta ley, que por supuesto para todos los que quieran se las hacemos llegar. Tal vez el equipo lo puede pasar por chat o después se las pasamos a los mails. Es una ley que tiene bastante amplia porque justamente es integral, así que se las vamos a pasar para que vean los detalles. Ahora quiero contarles que además del senador Fial y la senadora Giacopo, que la saludo, justo la saludó Silvia y yo no lo hice todavía, gracias a los dos por estar. También se sumó a la jornada la diputada nacional María Soledad Carrizo. Sole, gracias por acompañarnos, y nos acompaña también un compañero de muchos años también en todas estas temáticas de vivienda y de urbanismo, como es Daniel Chaín, que lo estoy viendo. Gracias, Daniel, por acompañarnos. Está Daniel, sí. Vamos a seguir con el segundo orador, que en realidad nos iba a acompañar Florencia Dracker, que es licenciada en Ciencias de la Comunicación, Políticas y Planificación de la UBA y es directora ejecutiva de Techo Argentina. Nos ha mandado un video de un minutito, si el equipo lo puede pasar, y luego de ese video, que le vamos a escuchar a Florencia, va a tomar la palabra Daniel Fiel, que es licenciado en Economía. También es justamente de Techo, que comenzó como voluntario en el 2009 y desde 2014 ejerce como director de Asuntos Públicos. Así que después Daniel Fiel va a tomar la palabra. Por favor, el equipo, si puede poner el video de Florencia. Muy buenos días a todos y a todas. Desde Techo agradecemos la invitación y la convocatoria para este espacio tan valioso. Los desafíos que nos presenta la problemática del acceso a la vivienda y al hábitat, hoy potenciados por la delicada situación que atravesamos con la pandemia, requiere de una reflexión y colaboración desde todos los sectores. Por eso valoramos mucho el intercambio, las propuestas y el diálogo acá propuesto, que ponen en la agenda política esta problemática que afecta a más de 4 millones de personas en nuestro país. Muchísimas gracias por el espacio nuevamente y hasta el próximo encuentro. Florencia iba a acompañarnos, fue convocada por el ministro Arroyo, por eso se disculpa y tuvo la amabilidad de mandarnos este video. Daniel Fiel, todo tuyo, 2 minutos. Bueno, muchas gracias, senadora. Y retomo con esto que decía Florencia y comentaba la senadora. Ahora a las 11 se va a hacer un anuncio sobre la ley del RENAVAP, sobre el Registro Nacional de Barrios Populares, así que un poco en tono con lo que se venía hablando de la necesidad de contar con políticas de Estado. Nosotros celebramos esta continuidad de una política que surgió en una gestión anterior. Hoy se vuelve a trabajar. Recién Iván comentaba sobre el Proquedar. Nos interesa como sociedad civil formar parte de estas políticas que atraviesan las distintas gestiones. Así que bueno, es un poco la excusación de Florencia por no estar acá. Voy a compartir, voy a ser muy breve, sé que tenemos poco tiempo, así que empiezo poniéndome el timer para que no extenderme. Una breve presentación. A ver quién está. Ahí estamos. Perfecto.
Bien. Bien, nosotros somos de Techo. Techo está presente en Latinoamérica, en prácticamente toda Latinoamérica y el Caribe. En Argentina estamos presentes desde el 2003 y trabajamos en 11 provincias. Eso nos permite de alguna forma tener, cuando decimos trabajamos de manera presencial en barrios populares de 11 provincias del país, lo que nos permite tener un poco la sensación o entender bien qué es lo que pasa en el territorio en distintos lugares. También se mencionaba anteriormente que obviamente todos lo sabemos acá, hay mucha gente de distintas provincias, no es lo mismo la realidad en un lugar que en otro, entonces nos interesa también estar presentes para poder captar eso y poder entender eso. Lo que vamos a hacer ahora es un comentario muy, muy breve. Nosotros tuvimos conocimiento de este proyecto de ley en 2019, como comentaba Iván, cuando lo elaboró la Secretaría de Vivienda. Hicimos comentarios en aquel momento. Lo que queríamos hacer ahora es hacer una presentación como por ahí más general. La ley, el proyecto de ley en líneas generales nos parece que es correcto, que va en un buen sentido. Como se mencionaba también, es como muy amplio, entonces en el poco tiempo que tenemos no vamos a ir a cuestiones técnicas de la ley, sino por ahí desde la experiencia más en territorio y trabajando en barrios populares, poder comentar algunas cosas que entendemos que tienen que acompañar el proyecto de ley, la discusión que se dé en el Senado, en diputados, en la opinión pública, a partir también de nuestra experiencia, como comentábamos antes, ¿no? ¿De dónde partimos nosotros o qué vemos específicamente cuando nos sentamos a ver esto? La situación que es conocida por todos y todas. Hoy en día tenemos 4.416 barrios populares. Barrios populares son lugares de donde 8 familias viven de manera contigua, con el 50% sin acceder a la titularidad de la tierra y sin acceso a 2 o más servicios, ¿no? Eso nos da una caracterización de cómo vive esta parte de nuestra población. Son 4 millones de personas aproximadamente, casi el 10% de nuestra población, con un promedio de antigüedad que nos da el registro de barrios populares de 20 años aproximadamente. Esto es verdad que a partir del 2001, de la crisis 2001, la situación fue empeorando y los barrios fueron creciendo de manera exponencial, pero también conviven barrios con muchísima antigüedad, ¿no? Tenemos barrios que ya casi tienen 100 años, entonces esto nos da también la pauta de un problema que viene hace mucho tiempo. Estos datos, la actualización que tenemos es de 2018, el anuncio que se va a hacer hoy va en ese sentido, pero todos sabemos que la situación se ha ido empeorando, entonces estos datos que hoy tenemos tampoco son fiables en el sentido que no están actualizados. Sabemos que hoy hay muchos más barrios que se fueron generando, entonces la problemática va ascendiendo y creemos que también en esto es importante dar las políticas que logren revertir esta situación. Y por último, también todos estamos al tanto de la situación a nivel pobreza, 42% de pobreza, 10.5% de indigencia a nivel país. Sabemos que en algunos lugares estos datos son aún peores, y que también convivimos con entre un 35 o 50% de informalidad, depende cómo lo midamos, si medimos asalariados, si medimos cuentapropistas, pero es un alto nivel de informalidad, entonces nos parece que esto es importante pensarlo cuando estamos pensando en una ley de acceso a la vivienda. Entonces, 3 cosas para compartir de también lo que ha sido nuestro aprendizaje en el territorio. Hemos ido trabajando mucho con lo que es la vivienda progresiva. Creemos que desde el Estado se debe priorizar los recursos y los objetivos teniendo en cuenta la restricción presupuestaria. Un poco lo decía Iván recién, a todos nos gustaría que el Estado dé una solución a todo el mundo de manera total. Sabemos que eso es imposible por una cuestión de restricción. Entonces ahí tenemos que ser muy asertivos a la hora de decir qué política vamos a proponer, ¿no? Hablábamos de la ley de integración de barrios populares, donde se toma esto de la inversión en servicios de infraestructura. Ahí el Estado ya se comprometió de alguna manera a hacer una inversión fuerte en esto que creemos que es también prioritario, ¿no? Poder acceder a los servicios básicos, a infraestructura en los barrios populares. Entonces ahí ya hay una parte de la política destinada, y si buscamos dar una respuesta a escala y de calidad ante la situación de extrema urgencia que estamos viviendo, tenemos que empezar a pensar esto de cómo lo vamos a lograr en la práctica, ¿no? Nosotros hemos aprendido mucho de lo que tiene que ver con la trayectoria habitacional en los barrios, esto es decir,
en vez de pasar de 0 a 100, entender que las familias de los barrios van generando su vivienda, y esto va acompañado de una trayectoria, donde a medida que se van consiguiendo los recursos, la vivienda se va mejorando. Creemos que esto, combinado con una asistencia técnica, puede dar una respuesta a escala, que es lo que nosotros buscamos, no que pocos puedan tener una genial solución, sino que muchos puedan acceder a una solución. Entonces, lo que nosotros pensamos cuando pensamos en vivienda, pensamos en vivienda progresiva, y tiene algo parecido a esto que muestro en pantalla. Es solamente un esquema, ¿no? Pero es más que nada para ejemplificar lo que nosotros pensamos cuando pensamos en vivienda progresiva. Es partir de una solución de emergencia, obviamente para aquellos lugares donde esta solución se pueda implementar, y a medida de una financiación que vaya subiendo, ir logrando mejores calidades de respuesta, ¿no? Para llegar finalmente a una vivienda adecuada, pero entendiendo esto desde, de vuelta, como lo decía anteriormente, de una idea de escala, ¿no? De poder dar una gran respuesta en corto tiempo, que mejore la calidad de vivienda de muchas de las personas que viven en los barrios populares. Otro comentario también que tiene que ver con el financiamiento y la informalidad, también lo comentaba un poco Iván. La informalidad es cara, creo que esto todos lo sabemos de una manera u otra, ¿no? La forma de financiamiento que se tiene hoy en los barrios muchas veces es a través de la compra de material. Se compra material durante todo un año, y recién cuando se junta lo suficiente se puede empezar a construir, y todos sabemos lo malo que es eso económicamente. Sumado esto a financiamientos que tienen tasas usurarias, y otras cuestiones que hacen que la informalidad sea carísima, ¿no? Entonces, nosotros desde Techo estamos hace tiempo tratando de avanzar en estudios que tengan que ver con cómo se financia en los barrios populares la construcción, el mejoramiento de vivienda. No hay mucho disponible hoy en día. Nosotros hemos empezado con algunos estudios. Hicimos en 2019 un estudio en 2 barrios populares del Gran Buenos Aires, con 109 casos. Esto lo pongo para que sepan que estos números son de este estudio, que obviamente es muy acotado en la dimensión total, pero nos dieron cosas interesantes como estas, ¿no? El 68% de las personas encuestadas ahorra, el 75% pediría un crédito, el 62% de las personas que ahorra lo usó para la construcción, el 70% de las personas que pediría un crédito lo usaría para vivienda, el 39% tomó un crédito, pero me está sonando ahí el timer, ya terminó, 50% para refaccionar la casa, 85% de las personas que tomó un crédito no tuvo problema para pagar su cuota, 86% tiene smartphones y 56% tiene cuenta bancaria, ¿no? Esto nos da un primer pantallazo, repito, es un estudio muy, muy acotado, pero muchas veces en esto de no lograr entender cómo los barrios populares acceden a su vivienda, lo hacen de esta manera. Creemos que la ley podría mejorar o debería mejorar en la asignación de recursos para que esto se dé de mejor manera. Por último, una parte que nos toca vivir muy a menudo, y ahí Iván también ha sido testigo. Hay una porción muy importante de la población, que es la que nosotros vemos en barrios populares, que queda por fuera de la política de vivienda por informalidad, porque no acceden a los mínimos. Necesitamos entender quién se va a hacer cargo desde el Estado de esas personas, ¿no? Muchas veces vamos al Ministerio de Vivienda o al Ministerio de Desarrollo de Hábitat, y eso nos dicen, no, este tema se ve en Desarrollo Social. En Desarrollo Social dicen, nosotros no vemos vivienda, y nos van de vuelta al Ministerio de Vivienda, y estamos yendo de un lado para el otro. Eso pasa en la nación, pero también pasa en las provincias, y hay una población de la que nadie se hace cargo y sigue viviendo en las peores condiciones, y creemos que es importante darle institucionalidad a eso y decir en qué lugar del Estado va a haber una respuesta para esta población. Por último, comentarios finales. 3 desafíos como mínimo para una política de vivienda o para lo que va a pasar de acá en adelante: deterioro de las condiciones sociales y económicas, gran informalidad y alta inflación. Esto es algo también a tener en cuenta. Necesitamos contar con mayor información respecto al acceso a la vivienda en barrios populares, y esto tiene que ver cuestiones constructivas, como lo que mencionaban con la vivienda progresiva, como cuestiones también de inclusión financiera, financiamiento e informalidad. Hay una importancia también de hacer un mayor uso de la interacción dentro del propio Estado. Ponemos el caso de la ley de barrios populares para la parte de titularización de las tierras, que eso ya cuenta con una parte, pero también con toda la generación de información que se está dando
en los procesos que están comenzando en los barrios populares, entonces ahí se cruza una población objetivo con un trabajo que ya se está yendo, sería ideal poder ver cómo eso combina para poder mejorar la política. Y por último, estos dos comentarios, entendiendo la magnitud de la problemática, estos datos que se mencionaban al principio, lo que yo comentaba también, focalizar la responsabilidad y respuesta del Estado sobre la población más vulnerable, eso es lo que vemos por lo menos nosotros desde Techo, y el proyecto de ley y su discusión deberían o deben ir acompañadas de una propuesta respecto a su implementación, ¿no? Esto en líneas de que el proyecto es muy abarcativo, muy general, y lo vemos bien, pero también entendemos que la discusión del proyecto de ley puede poner otras cuestiones como estas que mencionábamos y otras que pueden también surgir en otros aspectos, y que es necesario ver cómo esta ley termina dando respuesta a la problemática que busca hacerlo en principio. Ahí terminamos. De vuelta, muchísimas gracias por la invitación y esperamos la exposición del resto de los expositores. Muchas gracias. Gracias, Daniel, gracias por tus aportes. Hemos tomado nota para justamente la discusión luego en el Senado. Gracias, muchas gracias. Le damos la palabra ahora a Julio Beglia. Él es arquitecto y es magíster en gestión ambiental y ecología por la Universidad del Noreste y es interventor actualmente del Instituto de Vivienda de Corrientes. Gracias, Julio, por acompañarnos. Te damos la palabra. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, en general nos hemos saludado con las organizadoras, Gladys y Silvia, a quienes agradezco la invitación, y también con los panelistas. Muy buen día también para todos los que se fueron sumando como participantes de esta presentación. La verdad que en lo personal, más que nada, expresar que comparto fundamentalmente la necesidad de la presentación de esta ley, que realmente una ley de estas características, con esta visión holística, se convierta en política de Estado, es una necesidad. Nosotros, bueno, como bien lo decía Iván, lo hemos trabajado con el equipo de Iván cuando fue el secretario de Vivienda de la Nación, en el marco del Consejo Nacional de la Vivienda. Se ha trabajado el equipo de Iván con el comité técnico, con el cuerpo técnico del Consejo Nacional de la Vivienda, y lo hemos discutido en numerosas asambleas que se han realizado. Lamentablemente no hemos podido llegar a acuerdos que pudieran implicar una posición tomada por parte del Consejo favorable a la necesidad de la presentación de la ley. Yo creo que es un avance importante respecto de la ley que hoy rige, de la ley del FONAVI, de la 24464. El Sistema Nacional de Vivienda integraba, ya como bien explicaba hoy Iván, lo que es el Fondo Nacional de la Vivienda, la necesidad de la creación y la integración de los institutos provinciales de la vivienda, así como también la creación del Consejo Nacional de la Vivienda. Fue un avance muy importante en cuanto a política de Estado, y realmente es lo que se ha transformado en política de Estado a lo largo de los años, porque es lo único que ha permanecido. Se menciona en los fundamentos de la ley también el Plan Nacional de Vivienda. La verdad que lamentablemente no se llegó a constituir una política de Estado, fue una política de gobierno, como también bien lo expresaba Iván, en la medida en que fue una resolución que no llegó a ser ley o a integrar una ley, como ocurre con este proyecto, con este actual proyecto. Ello derivó en que no se continuara en el tiempo. Nosotros vamos medio atravesados en la provincia con respecto a los tiempos de gestión de gobierno, en la medida en que estamos 2 años desfasados. Cuando iniciamos una gestión de gobierno, la Nación ya tiene 2 años de gestión, y la mayoría de las provincias así también
tiene 2 años de gestión. Nosotros elegimos gobernador a mitad de término, cuando a nivel nacional son las elecciones legislativas. Esto genera que en la gestión, genera pros y contras, digamos. En alguna medida a nosotros nos sirvió para que los 2 años de la primera mitad del gobierno anterior, en donde se propone el Plan Nacional de Vivienda, nos sirviera de base para iniciar 2 años después nuestro gobierno con una propuesta concreta que le hicimos al gobernador de generar como a manera de organización del Instituto de Vivienda 2 planes, el Plan Provincial de Hábitat y Desarrollo Humano y el Plan Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano, tal cual estaban establecidos en la ley del Plan, en la resolución del Plan Nacional de Vivienda. Esto además también, por supuesto, reflejaba bastante lo que era el Plan Nacional de Vivienda en cuanto a los programas que implementamos en nuestros planes provinciales. Esto implicó la posibilidad de trabajar de manera transversal. Desde el principio nosotros impusimos en la gestión, siempre siguiendo el modelo que veíamos a nivel nacional, el modelo de gestión nacional, la necesidad de trabajar de manera transversal, es decir, por proyectos, programas, planes, dejando de lado lo que era la estructura tradicional del Instituto de Viviendas que estaba organizado de una manera, la organización era de manera gerencial, digamos, eso complicaba la situación. Esta situación a nosotros nos favoreció en el sentido de poder ir aplicando una serie de programas que hoy están contemplados a nivel, ya lo dije, de manera integral en este proyecto de ley. Realmente por eso es ampliamente positivo en nuestra valoración, lo hemos manifestado también en las reuniones del Consejo cuando se exponía el proyecto de ley. Se ha discutido mucho, hemos discutido, también hemos no coincidido con algunas de las cuestiones. Quizá una que todavía hoy yo veo que en el actual proyecto que debería considerarse es que sea la autoridad de aplicación, o sea, el Ministerio, Secretaría, quien sea la máxima autoridad a nivel nacional, la que imponga los estándares mínimos de calidad y no sean definidos de manera consensuada con los institutos de vivienda de cada región. Yo creo que eso sumaría mucho al proyecto porque es una resistencia que actualmente existió con el gobierno anterior, existe con el gobierno actual. Si nosotros vamos a un ejemplo concreto para la aprobación de lo que son nuestros prototipos de vivienda, se exigen una serie de aspectos que tienen que ver con lo tecnológico, que es lo que se vino comentando, que en realidad lo que hace es, al día de hoy, encarecer el valor del metro cuadrado de construcción. Hoy, si bien se dice que tecnológicamente tenemos que ir hacia innovaciones que permitan abaratar, lo cierto es que hoy la encarecen. Y yo comparto totalmente que el norte, que hacia donde tenemos que ir, que el ideal es la eficiencia energética, que el ideal es disminuir la emisión de gases de efecto invernadero, y todas las cuestiones que se tienen en cuenta respecto a lo ambiental. Pero lo cierto también es que si esto termina en un prototipo de vivienda que sigue construyéndose de manera tradicional y que agrega otros materiales y otra tecnología para poder cumplir con ciertos niveles de estándares, no solo termina encareciendo la vivienda en detrimento de la cantidad que podamos hacer o de la cantidad de superficie que podamos agregar a la vivienda, sino que además
habría que considerar, digamos, en la producción de esos materiales y esa tecnología extra que incorporamos, qué implicancia tiene en la producción en cuanto a la producción de gases de efecto invernadero. Comentaba Iván que se estima que el 40% de la emisión de gases corresponde al sector de la construcción. Habría que ver de ese 40% qué porcentaje equivale al proceso constructivo y qué porcentaje equivale al funcionamiento de las viviendas. En cuanto, por ejemplo, al consumo energético de las mismas, ese tipo de cuestiones que están como muy estimadas, habría que tener una estimación de cálculos más concretos para poder definir realmente y establecer estos estándares mínimos, que repito, deberían ser considerados de manera participativa y no de manera unilateral por parte de la máxima autoridad de aplicación. Porque ahí entran también cuestiones a analizar, creo que se dijo también en quien me precedió por parte de Techo en la exposición, que la calidad de una vivienda implica hoy, por lo menos, hasta tanto se desarrollen tecnologías que permitan abaratar, implica mayores costos. Si nosotros consideramos que eso atenta, como decía, en el marco del presupuesto que tenemos disponible, atenta contra la posibilidad de construir mayor cantidad de viviendas, mayor cantidad de soluciones habitacionales o superficie, o agregar superficie, es una cuestión que entra en el criterio, me refiero a, por ejemplo, el otro de los fundamentos que se dicen que en cuanto a la cantidad de familias que están demandando hoy vivienda, tanto en cantidad como en calidad. Si nosotros ponemos esta situación de que hoy aproximadamente 1.600.000 familias están demandando nueva vivienda, si eso lo consideramos en cuanto al crecimiento de esa demanda interanual, podríamos tener un número, nosotros en Corrientes lo hemos calculado, aproximadamente la demanda de familias crece, de hogares que demandan vivienda crece anualmente en una cantidad aproximada de 1.700 familias por año, lo que implica que para que el déficit habitacional no siga creciendo y no perdamos la carrera contra el tiempo, nosotros deberíamos por lo menos estar ejecutando esa cantidad de soluciones habitacionales, lo cual permitiría que la curva de crecimiento de la demanda habitacional se amesete. Esto al correr de los años implicaría de hecho también una disminución paulatina del porcentual de déficit habitacional, no solo en lo numérico, sino en la parte de lo que es el déficit habitacional cualitativo, en la medida que si el crecimiento interanual se va atendiendo con viviendas dignas, con viviendas que tengan cierto nivel de calidad, no solo se atiende a lo cuantitativo, sino también a lo cualitativo. Los dos déficits irán amesetándose y decreciendo con el largo de los años. Entonces, esto yo creo que debería ser una política, o debería considerarse en la política de Estado a nivel nacional, en cuanto a que, si bien se pone mucho énfasis actualmente en la cuestión de la calidad para cubrir ciertas cuestiones que tienen que ver con eficiencia energética, con emisión de gases de efecto invernadero y cumplir con los acuerdos internacionales que existen al respecto, también nosotros tenemos una deuda hacia adentro en cuanto a la necesidad de ir cubriendo con esos recursos con los que contamos la mayor cantidad de soluciones posibles. Y también, por supuesto, se habla de la participación de las familias desde la génesis de los proyectos, de conocer previamente quiénes van a ser los beneficiarios y de trabajar previamente con ellos
los beneficiarios de nuestras viviendas. Entonces los diseños de las viviendas deberían estar adecuados a esas familias, lo cual muchas veces implicaría aumentar superficie, porque estamos hablando de familias que tienen 4 o 5 hijos, y en definitiva las políticas nacionales hoy financian con los montos máximos financiables una superficie máxima, a lo sumo 2 dormitorios, y en definitiva estamos entregando viviendas a familias a las que las sometemos a una situación de hacinamiento. Si bien eso debe ser progresivo, también en cuanto a la política, la aplicación de políticas de estándares mínimos, también debería considerarse esa progresividad. Yo creo que esa fue una de las cuestiones que surgió, esto en las reuniones del Consejo, estas cuestiones, digamos, al máxime cuando se consideraba que de no cumplirse con esos estándares mínimos, las provincias estaban sujetas a través de la comisión creada dentro del Consejo Nacional de la Vivienda, la Comisión de Evaluación, estaban sujetas a poder tener, digamos, alguna restricción en los recursos del FONAVI. Hasta ahora eso no se llegó a tocar porque nos rige la ley 24464, que como bien decía Iván, establece también un sistema de control del uso de los recursos que deben ser revisados a nivel legislativo, y estamos, deberíamos estar controlados en cuanto al uso de eso, y debería cabernos a los institutos de vivienda algún tipo de sanción si no se cumple con la utilización correcta de esos recursos. Lo cierto es que nosotros, como establece la ley, todos los años tenemos las auditorías por parte de Nación que nos auditan el uso de los recursos, y si bien no me consta porque nunca nos han rechazado, no hemos tenido un rechazo de las auditorías, pero no me consta que hoy haya algún sistema de castigo a las provincias, de disciplinamiento en cuanto al envío de los fondos por el incumplimiento de la utilización correcta de los recursos del FONAVI. Entonces, eso hoy existe. Como tantas otras cosas, este proyecto de ley amplía esa cuestión y supedita a el cumplimiento de los estándares mínimos de calidad, lo cual no estaría en principio del todo mal, creo yo, desde mi visión particular, pero sí en cuanto a que esos estándares de calidad, lo repito, deben ser definidos de manera consensuada. Por otra parte, en cuanto a algunas otras incorporaciones que hace la ley que considero muy positivas, el Sistema Nacional de Gestión de Beneficiarios, ya lo comentaba Iván, yo creo que es muy positivo en cuanto a lo que establece. En las reuniones de consejo, justamente en la última reunión del consejo que se realizó durante la gestión del gobierno anterior, una de las cuestiones que se dijo en el marco del consejo es que con la siguiente gestión el consejo insistiría en la necesidad de seguir manteniendo este sistema, quizás no con el sistema de disciplinamiento por el incumplimiento de la información como estaba establecido, pero sí en la necesidad de manejar este sistema. Yo creo que es muy positivo en el sentido también de que se le puede inclusive agregar utilidades al sistema. Nosotros estamos estudiando en la provincia un sistema para el recupero de cuotas que nos permita hacer un cruzamiento con otras bases de datos, como ser el ANSES, la base de datos de AFIP y del CINTIS, lo que nos permitiría a lo largo de los años que se otorga un crédito para el recupero de la inversión de la vivienda,
tener la información de la evolución de los ingresos también de los beneficiarios, y nos permitiría establecer un sistema de subsidio variable en función a cómo vaya evolucionando el ingreso de cada hogar. Eso es una cuestión que también podría incorporarse, creo yo, como herramienta para el Sistema Nacional de Gestión de Beneficiarios. En general, básicamente esto, manifestar algunas cuestiones que por ahí fueron incómodas o con las que no coincidimos durante las presentaciones que se hicieron de esta ley en el marco del Consejo Nacional de la Vivienda, cuando se habla de tocar el FONAVI, de establecer controles en el FONAVI, o de establecer controles en el envío de los fondos, la cuestión realmente se complica. Una cosa es establecer controles o restricciones sobre los fondos federales de programas nacionales que no están dentro del FONAVI. Yo creo que quizás la cuestión pasaría más no por establecer medidas disciplinarias, sino al contrario, incentivos en cuanto al envío de recursos federales que estén por fuera del FONAVI. Tocar el FONAVI, que es una especie de coparticipación federal ya implícita y tomada como política de Estado, es complicado y genera mucho malestar y es muy contradictoria al momento de lograr consenso para esta ley. Es algo que yo revisaría, y por el resto, vuelvo a repetir, son el incorporar el Plan Nacional de la Vivienda con los distintos sistemas de financiamiento posibles que establece el mismo, de financiar no solo la demanda, sino también la oferta de la vivienda, es importante, debe estar como política de Estado, por más que ahora nos haya sido imposible implementar ese tipo de sistemas por la situación actual, y como bien la comentaba también Iván. Así que desde ya, bueno, felicitar el hecho de la iniciativa de haber presentado el proyecto de ley, expresar mis deseos de que esto realmente prospere y se puedan llegar a acuerdos con el resto de las fuerzas políticas para que en corto plazo podamos contar con una ley realmente con una mirada integral de la problemática y que nos permita definir políticas a futuro, en el que cada gobierno de turno establecerá las políticas de gobierno dentro de esa política de Estado madre que debe existir. Así que desde ya muchísimas gracias por la invitación y bueno, hagamos fuerza para que esto llegue a buen puerto. Gracias. Gracias, Julio, por tus aportes. Vamos entonces a darle la palabra a nuestro último orador, que es Carlos Espina. Él es licenciado en Administración y tiene un MBA por el IAE de la Universidad Austral. Carlos, tus minutos. Gracias por participar. A ver, ahí está Carlos. Buen día a todos. Bueno, gracias senadora Gladys González, gracias Silvia Elías de Pérez, gracias Iván, gracias Dorina por la invitación. Desde la Asociación Empresarios de la Vivienda agradecemos que nos hayan invitado y que nos hayan mandado el texto para analizar. Hace más de 50 años que trabajamos en políticas que promuevan el acceso a la vivienda. Aprovechamos para compartir la misma preocupación que se mencionó, que es la falta de censo. Estamos trabajando todos con información bastante obsoleta. Si bien ayuda saber el famoso déficit habitacional del que hablamos, no nos ayuda no tener noción del flujo que se incorpora año a año, ¿sí? Y entendemos que la mayoría de los programas que han venido trabajando no terminan de atacar ni siquiera el flujo, con lo cual mal podríamos estar solucionando problemas de déficit, ¿sí? De stock. Entendemos que hay elementos que no deberían formar parte de discusión política, que deberían ser políticas de Estado, y el primero debería ser el acceso a la vivienda. Como bien menciona al final del proyecto de ley
todos los considerandos que están, no es la entrega de viviendas fruto de la generosidad del Estado, sino que debería ser parte de un plan integral. Respecto al texto de la ley, la verdad es que nos llama la atención que más de uno de los puntos que están planteados no estén hoy, de hecho, funcionando. El hecho de que exista un solo marco normativo con un único registro de requirentes, de adjudicados, con publicidad, con transparencia, debería ser la regla y no la excepción. El hecho de coordinar los planes de infraestructura a nivel jurisdicciones, entre nación, provincias y municipios, parecería ser algo de perogrullo, pero que no sucede. Lo mismo que está planteado temas de seguridad jurídica y de registración, temas de seguimiento y control de gestión de dónde se alocan los recursos, parecerían ser más problemáticas de estados ricos y no de estados pobres, como el que lamentablemente somos. Del mismo modo, como bien está fijado, definir el alcance de hasta dónde debe financiar el sistema de acceso a la vivienda y dónde ya es redes y nexos y dónde es acceso a la vivienda, lo mismo. Recordaba una frase del expresidente Duhalde que hacía un paralelo entre el venteo de gas que se hace en los pozos petroleros y el venteo de la energía que se hace en Argentina, ¿no? Entonces, de algún modo, ese paralelo acá aplica 100%. Tenemos duplicados y triplicados esfuerzos, duplicados y triplicados recursos que hoy no nos sobran, ¿sí? Entonces, en una problemática como el de acceso a la vivienda, tener planes simultáneos y que tengan overlapping como el FONAVI, el Plan Nacional de la Vivienda y de Procrear, repito, parece de estados con un nivel de recursos que no tenemos. Desde lo que nos toca a nosotros como empresarios de la vivienda, Iván hacía mención al inicio de la exposición, efectivamente estamos trabajando en lo que es la mesa de la vivienda. Hacía ya muchos años que trabajamos con la Cámara Argentina de Construcción, justo Iván Sech no pudo formar parte, pero estaba comprometido para hoy. Pero de un tiempo a esta parte hemos sumado a la misma mesa a la CEDU y a la UOCRA. Y en esto de visibilizar la problemática, visibilizamos una cuestión de dimensión, ¿sí? O sea, por un lado, entendemos que no hay una claridad en cuanto a lo que es empleos privados y a qué se abocan, ¿sí? Cuando uno habla de la construcción, mucha gente se le viene a la mente la obra pública. La verdad es que la obra privada representa, dependiendo del año, del 70-80% del total de la obra que se hace en Argentina, ¿sí? Y de ese 70-80%, el 70-80% es vivienda, con lo cual es la vivienda privada la que tracciona la mayor cantidad de mano de obra. Por ende, cuando estamos golpeados en actividad económica, somos el primer sector que se ve afectado en lo que es mano de obra. Para que entendamos de qué hablamos, cuando ingresamos a la cuarentena en marzo-abril del año pasado, éramos el sector que más había sido golpeado desde marzo del 18, con 150.000 puestos de trabajo menos. Entonces, frente a esto, efectivamente hicimos un trabajo de propuestas, donde también vemos cosas que se superponen, ¿sí? con más de alguna situación que está analizada y con propuestas de solución en el proyecto de ley que estamos discutiendo. Por un lado, tomamos aprendizajes de créditos UVAs, ¿sí? De la última gestión, como hemos tomado aprendizajes de los últimos 2 blanqueos que en el sector más se discutieron, ¿sí? Tanto el del CEDIN como el del blanqueo 2016-2017, y en general, con 3 herramientas que en algunos casos tienen lo que se denomina el moral hazard, y donde no tenga moral hazard sí tienen mucho esfuerzo de la banca pública y de la banca privada. Prácticamente en ningún caso hubo un fuerte impulso a la actividad económica, ¿sí? Es decir, el Estado hace un esfuerzo inmenso, el sector privado y sobre todo bancario también acompañaba, y no se termina poniendo un casco
nadie digamos, producto de ese esfuerzo. Entonces, algo que he discutido con Iván también, o sea, creo que no tenemos que reinventar la rueda, o sea, los créditos hipotecarios ajustados estaban bien. Una iniciativa de AEB siempre fue que se ajusten por CBS. El hecho de incorporar que sean transferibles estos créditos hipotecarios hubiera solucionado más de un problema de lo que hoy se plantea en la prensa cuando se analizan los créditos UVAs otorgados, ¿sí? Y creemos que tenemos que ver esto como una oportunidad para generar un círculo virtuoso, ¿sí? de operaciones formales. Las operaciones formales generan más trabajo registrado, más impuestos. Recordemos que el 45% de cada vivienda que se vende hoy es impuestos, ¿sí? Entender que los créditos que se otorguen en adelante tengan que ser solo a lo nuevo, en un contexto de restricción fiscal, no a lo usado, no a lo terminado, ¿sí? ¿Y esto por qué? Bueno, porque de algún modo, descapitalización que se hace de los bancos en contexto de entregar créditos, cuando se entrega lo nuevo, se entrega a operaciones formales que tienen el contenido impositivo del que acabamos de hablar, pero se entregan en cuotas, no en stock, con lo cual van acompañando ese flujo. Por otro lado, hemos planteado la necesidad de hacer un fondo compensador entre SER y CBS para que los bancos puedan seguir otorgando créditos en SER, pero los tomadores lo tengan topeado por CBS. De algún modo, la fórmula hogar ha tomado cosas de lo que hemos venido proponiendo. Y este mismo fondo también puede operar de buffer sobre un momento que es un problema en todos los créditos a lo nuevo, que es el problema hasta tantos escrituras. Por ende podemos tener un derecho real, por ende podemos tener una hipoteca, ¿sí? Ese es un gran problema que diríamos que es el meollo del problema de los créditos a lo nuevo, que es lo que necesitamos. Con lo cual también convoco a que se agregue algún aspecto, dado que esto se va a incorporar en una ley, de manera tal de poder trabajar en ello, ¿sí? Por último, está mencionado los alquileres dentro del proyecto de ley. Nuestra visión es que en esto, cuanto menos se interviene, es mejor, y es una discusión que sabes, Iván, que hemos tenido. Entendemos que así como cuando planteamos que los créditos UVA deberían haber sido ajustados por CBS o tener un tope ahí, lo mismo hicimos con esta ley de alquileres. Hoy tenemos 20% menos de oferta de inmuebles en Cava y alquileres 50% mayores. Pero bueno, de vuelta, veamos la oportunidad acá. Es bueno ver que se incorpora la sustentabilidad como un elemento de la misma ley. La sustentabilidad tiene que ser pensada desde el lado de los ahorros de recursos, de energía, de transporte, y desde ya debería ser premiada de manera multijurisdiccional. Muchas gracias de vuelta por la invitación. Gracias, Carlos. Gracias por tus aportes. Súper interesantes todos los datos que nos has compartido y tu mirada, la mirada del sector privado, como decías, sin el cual es imposible avanzar en esta norma y en esta política de Estado que planteábamos todos y que coincidíamos todos. La verdad es que nos hemos pasado muchísimo del tiempo. Solo voy a formular una pregunta a Iván, porque hay varias relacionadas con lo mismo, que tiene que ver con fundamentalmente la planificación territorial, en dónde se asientan hoy las viviendas, y las preguntas concretas es si la ley supone justamente este ordenamiento para evitar que se vuelvan a relocalizar viviendas. En este caso, seguramente se refiere a los controles que desde una ley nacional y desde el equipo de Nación se puede ejercer sobre los proyectos de viviendas sociales futuras. La verdad que nosotros estamos trabajando en nuestro equipo y con varios también exfuncionarios una ley de ordenamiento territorial que debieran tener todas las provincias justamente para evitar el asentamiento. Pero no sé si vos querés decir algo, Iván, que sé que el proyecto de ley que nosotros presentamos
tiene una partecita referida a esto, a evitar justamente, hay muchas preguntas relacionadas a eso, si antes de justamente, si el problema es que no tienen agua y cloaca, si antes que construir no se puede hacer de alguna manera a través de la ley un marco regulatorio que impida esa localización. Bueno, gracias Gladys. Lo primero que quiero decir para contestar esa pregunta es un poco esto que decías vos misma, es que esta no es una ley de ordenamiento territorial, ¿no? Ese proyecto de ley, como bien decís, está trabajándose, también ahí lo veo sumado a Daniel Chaín. Existió una ley que dice que la Argentina tiene que sancionar una ley de ordenamiento territorial que está en el COFEPLAN ahí durmiendo hace muchísimos años, y estamos trabajando en un proyecto, entiendo yo, superador de esa ley. Fernando Álvarez de Celis ha trabajado muchísimo en eso, pero sí claramente incorpora elementos de ordenamiento territorial. Cuando trabajamos en esta ley al principio en la Secretaría y que después fue mejorada y terminada en el despacho de Gladys, trabajamos con el entonces secretario de Ordenamiento Territorial, con Fernando, y distinguimos un poco qué iba a hacer cada uno, ¿no? Esta ley sí tiene elementos de promoción de acceso al suelo, ¿no? Sí establece lineamientos generales de cómo a través de los entes provinciales y municipales se tienen que generar herramientas de generación de suelo urbano disponible, y lógicamente, como si, esto que planteaba el que hizo la pregunta, los proyectos de vivienda que se lleven a cabo tienen que contemplar una previa planificación del uso del suelo, dónde tiene que estar la infraestructura, al limitar, como decía, no se debieran financiar proyectos donde la infraestructura represente más del 20-30% del proyecto. De alguna manera estás obligando a la correcta localización de los proyectos, pero de vuelta, no regula otros aspectos del ordenamiento territorial que son más amplios que la propia vivienda social, ¿no? Y que refieren al ordenamiento en su conjunto. Así que esa sería un poco la respuesta. Gracias, Iván. Voy a darle la palabra a Daniel Chaín, que ha levantado la mano, y con eso cerramos porque estamos súper pasados de tiempo. Silvia seguramente va a querer saludarlos. Daniel, desmuteamos a Daniel, por favor, para que pueda realizar una pregunta. Listo, puede silenciarse ya. No, en virtud de lo... Gracias. En virtud de lo que... Buen día a todos. En virtud de lo que comentaba Iván, creo que es fundamental esta ley de cuestión de planificación urbana, ¿no? En general para la República. Y tiene que ver no solamente con la cuestión relacionada con punto de vivienda, sino también con las infraestructuras. Resulta de que tanto los gobiernos nacionales como provinciales, como los municipales, trabajan sobre el mismo territorio, muchas veces asignándole recursos económicos para infraestructuras que muchas veces no tienen nada que ver con el planeamiento que debería tener cada una de las áreas urbanas de la República. Entonces, generalmente estamos tirando, tensionando las cuestiones urbanas en virtud de tener infraestructura donde no hay población, o tener población donde no hay infraestructura. Y eso es una constante. Lo hemos visto en todas las ciudades del país. Con lo cual, me parece que es muy importante volver sobre el tema de la ley de planificación territorial, que además está muy ligada a las relaciones que tenemos, obligaciones que tenemos efectuadas con la Organización de Naciones Unidas, por ejemplo, en relación a la nueva agenda urbana que firmamos en el 2016. Me parece que esta ley, que excelente, además felicito a Iván, a Gladys, a Silvia por la tarea, debería ser complementada por la ley de planeamiento territorial. A la orden, no sé si está en este momento Fernando en la reunión, pero bueno, estamos siempre en contacto, así que nos podemos poner a trabajar en sobre esto. Me parece que en realidad es desempolvar mucho de lo que ya está hecho. Gracias, Daniel. Muchas gracias. Sí, estamos trabajando con todo el equipo y sos
consulta obligada una vez que tengamos un borrador más terminado. Así que seguro vamos a estar mostrándote para recibir tu aporte. Gracias por estar hoy con nosotros. Silvia, quería contarles también que nos acompañó durante toda la jornada la diputada nacional Ingrid Hetter, que es diputada por Corrientes. Gracias, Ingrid, por acompañarnos, y al equipo de todos los senadores que nos han acompañado, porque después justamente este es un trabajo que seguimos con nuestros asesores. Silvia, si querías tomar la palabra y ya vamos cerrando. Solo quiero agradecer, Gladys, agradecerte a vos, a todo tu equipo, agradecerles a quienes han participado y decirles que hoy hemos tenido lo que debería ser una sana costumbre en la Argentina. Es escuchar desde todas las miradas lo que se piensa sobre un tema de absoluta relevancia. He tomado nota de todo lo que han dicho. Me encantó escucharlo a Daniel con su mirada desde lo que es meter la mano en el barro y estar absolutamente comprometido con toda la tarea, a Julio desde lo que significa desde una provincia y desde la tarea diaria, las cosas que tenemos que tener en cuenta y corregir, y también a Carlos desde la parte empresarial. Con todos los aportes les puedo garantizar que vamos a tenerlos en cuenta con Gladys a la hora de que demos batalla por este proyecto. Gracias, Iván, gracias a todos los participantes, y Daniel, quedas absolutamente comprometido para la ley complementaria y a no quejarse porque vos solo te has entregado. Gracias a todos, ha sido realmente muy fructífera la mañana. Bueno, gracias a todos. Vamos a pasarles el proyecto a todos los que lo hayan solicitado por mail, han dejado todos sus datos, y también si hay algunas preguntas que no han sido respondidas, las respondemos por mail. Así que bueno, no va a ser el último encuentro que tengamos en este sentido. Esperemos tener la ley de ordenamiento territorial de planificación, como dice Daniel, para seguir discutiendo sobre estos temas. Gracias a todos, perdonen que se ha hecho largo, pero la verdad que valió la pena. Gracias, Iván. Un saludo a todos. Chao, muchas gracias. Gracias a todos.